Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Gracias por sus oraciones para solucionar este problema que teníamos de la cámara. Gracias a Dios lo pudimos solucionar y estamos de vuelta transmitiendo. Así es que gracias a Dios que pudimos solucionar el problema de la cámara de video que no quería transmitir y estaba totalmente deshabilitada. No quería conectarse al programa que uso normalmente para hacer estas transmisiones. Así es que fue un poco caótico, ¿verdad? Y todo más porque fue en los últimos momentos que queríamos iniciar las pruebas para la transmisión previa y no funcionaba una hora antes, entonces se complicó un poco, pero gracias a Dios ya estamos de vuelta y está funcionando la cámara y espero que me estén escuchando todos muy bien. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Veo que se están conectando ya algunos de nuestros hermanos y amigos para acompañarnos en esta tarde. Y les animamos a que vaya por su Biblia, tengan papel, lápiz, pluma o donde pueda hacer anotaciones para que pueda seguirnos en el estudio de la palabra en esta tarde. Iniciamos no un tema nuevo, sino tema relacionado con el que acabamos de terminar, que era el Espíritu Santo. Y seguimos con... no exactamente quién es el Espíritu Santo, sino ya la manifestación del Espíritu Santo en el primer siglo, en la iglesia del primer siglo y cómo funcionaba. Le animo en el nombre del Señor a que nos ayude compartiendo estos videos en la plataforma de Iglesia de Cristo Denton en Facebook y también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo Denton. Estos videos son gratis, están disponibles para todos. Si usted quiere compartirlos, siéntase en la libertad de hacerlo. Y le animo en el nombre del Señor a que por favor lo haga, comparte estos videos. La única restricción que tienen estos videos que hace su servidor es no lo modifique. No modifique los videos, no los altere, no altere el contenido que tiene estos videos y no hay ningún problema. De ahí en adelante usted puede compartirlos cuantas veces desee y con las personas que usted desee y considere que puedan ser de utilidad para ellos. Si usted vio el encabezado, hoy vamos a hablar de las lenguas. Y no estoy hablando específicamente de esa parte de nuestro cuerpo que se llama la lengua, sino las lenguas en el sentido de comunicarse, de hablar. Y vamos a entender qué dice la Biblia. Vamos a ver algunas cosas en cuanto a esto. Así es que si ya está listo, si ya tiene su Biblia, si ya está preparado, si ya está ahí cómodo, no sé, con un cafecito, un pan o algo para que usted esté tranquilo, esté acompañándonos en el estudio, pues hágalo, ¿verdad? Ponga atención y trate de seguirnos en el estudio de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Bien, vamos entonces a entrar en materia. Vamos a la primera diapositiva y vamos a hablar de el hablar en lenguas. Encontramos esto en las Escrituras, en la Biblia, lo que es hablar en lenguas desconocidas, en lenguas raras. Quiero antes de entrar en este tema, quiero explicar algo. Cuando uno va a buscar o le interesa saber si algo que se está realizando o se está llevando a cabo en la oración a Dios es correcto o es incorrecto, obviamente lo tenemos que poner. Tenemos que cuestionar y compararlo con lo que dice las Escrituras, con lo que dice la Biblia y ver si realmente es así, ¿verdad? Si realmente es como se debe llevar y como dice la Biblia. Esto no quiere decir que no la pasemos de críticos, eso no quiere decir que nomás estemos ofendiendo a los demás, no. Si usted quiere hallar la verdad, tiene que cuestionar, tiene que preguntarse, tiene que indagar, tiene que buscar, tiene que leer, tiene que estudiar. Si a usted le interesa saber la verdad, si usted nada más quiere hacer lo que le dicen y lo que escucha, pues bueno, no estudie, simplemente siga lo que le dice alguien más. Pero si usted quiere llegar a conocer la verdad de Dios o lo que dice las Escrituras, pues le va a tocar tener que estudiar, sentarse, indagar las Escrituras, leerlas, analizarlas, pensarlas correctamente. Ahora, en cuanto a este tema del hablar en lenguas, tenemos... no es tanto un problema, sino una malinterpretación, podría decirse. No sabemos por qué las personas que dicen hablar en lenguas hablan en lenguas. Ellos dicen que es por el Espíritu Santo. No encontramos esto en la Escritura, que el Espíritu Santo provoque estas reacciones en las personas. ¿Será que el Espíritu Santo las provoca, hablar en lenguas desconocidas, todavía hoy en día? ¿O
O quizás sea algo más grave, quizás quien esté influenciando a las personas para que hablen cosas que ni siquiera ellos entienden, no sea de parte de Dios, sino sea de algún otro tipo de fuerza, que sería más grave todavía, ¿verdad? Se han hecho estudios en cuanto a estas personas que dicen hablar en diferentes lenguas, en diferentes formas de hablar, porque según dicen que el Espíritu les da que hablasen. Y hay algo interesante, a las personas las meten en esta máquina que te escanea el cerebro, te escanea las áreas de tu cerebro, y por ejemplo si le dicen a una persona lee y empieza a leer, una área de tu cerebro se activa y se puede detectar en esta máquina cuando esta área de tu cerebro se activa. Si te dicen, por ejemplo, no sé, haz una ecuación matemática, hay otra parte específica para que se activa y saben que en todas las personas esa parte se activa cuando estás realizando un cálculo matemático. También para el habla. Cuando a una persona le dicen habla el idioma que conoces, se activa esa parte del cerebro que es específica para el habla, ¿verdad? Para el lenguaje, para la comunicación verbal. Y lo raro es que las personas que dicen hablar en lenguas, cuando ellos supuestamente están hablando en lenguas y que pueden activar ese don de lenguas en cualquier momento, los han metido en estas máquinas para ver si se activa la parte de su cerebro que se encarga del habla, y la sorpresa ha sido enorme, no se activa. Lo cual han concluido los científicos que están pretendiendo hablar en lenguas, pero no están usando realmente un lenguaje como lo usaríamos usted y yo en este momento, ¿verdad? Estamos hablando con palabras fluidas, con ideas, con conceptos, en sonidos, ¿verdad? Estructurados en sonidos, y eso activa una parte de nuestro cerebro. En las personas que hablan lenguas se han estudiado y no se activa esa parte del cerebro. Entonces hay una duda enorme ahí de que si realmente están hablando en lenguas. Obviamente las personas que hablan en lenguas van a defenderse y van a decir, no, es que no se activa esa parte del cerebro porque no soy yo el que está hablando, es el Espíritu Santo, y van a usar algún tipo de triquiñuelas, ¿verdad? Para tratar de salir al paso de esa prueba que se está llevando a cabo. Pero bueno, hablar en lenguas, ¿qué se refiere con esto de hablar en lenguas? Es la primera vez que voy a poner algunos videos. El primero, son 3 videos y sé que a lo mejor va a decir, pero ¿para qué nos pone esos videos? ¿Para qué tenemos que verlos? Bueno, créanmelo o no, la única forma de saber qué está sucediendo y qué están realizando otras personas a veces es involucrarnos y ver qué están haciendo esas personas, ¿verdad? Para poder comparar lo que ellos hacen con lo que la Biblia dice. A veces no es agradable. A mí me ha tocado estudiar con los testigos de Jehová o con los mormones para saber qué piensan, qué enseñan ellos y compararlo con la escritura, si es correcto, si no es correcto. Y sé que a veces es incómodo porque su ideología y su manera de torcer las escrituras a veces es desesperante, pero tenemos que entender lo que ellos dicen para saber si está por dónde está equivocada la idea y por dónde va equivocada la situación. Entonces, vamos a ver 3 videos. El primero es de un, no sé si es pastor o profeta, no sé cómo se denomine él, o apóstol, llamado Cash Luna, ¿verdad? Y en este video van a ver que invita a otro, creo que es profeta, lo llamo profeta, a que venga enfrente y hable en lenguas, que profetice en lenguas. Y vamos a ver qué sucede en esta ocasión con este video de este hombre. Díganme si se escucha, porque es la primera vez que lo transmito por este programa y hice algunas pruebas y parece que sí, pero no sé si realmente se vaya a escuchar. Si no se escucha, déjenme un comentario rápidamente ahí en los comentarios, ¿verdad? Bien, aquí va el primero. ¿Qué pasó, Renan? Ven aquí, Renan, conmigo. Tráeme al profeta aquí un ratito. Platiquemos. Vení, platiquemos. ¿Alguna palabra?
Anabratu kutrahandere hadere tuwa katarahadere. Dorobrara yahandere handere tararahadere tagasa. Ese turobraya brohondere rahadere tarahati tiyoko. Chirivi akatarahande. Profetizar. Chirivi. Ay, no, por favor. En mi vida me vi así yo. Ajá. Yo no tengo el don de interpretación de lengua. Tienes que decirlo vos. Nombraste la alcoba. Sí. Está apurado. Decirlo. Decir. 7 veces nombró la alcoba. Está apurado. ¿Qué es eso? Si no lo sabemos. Ah, ya me acordé. Es un profeta muy serio. ¿Ya vio lo que pasa cuando uno toma? Más, Alex. Lleno, todo. Vas a salir borracho aquí. Ay, la gloria va a visitar tu iglesia. La gente no va a caber. Te vas a levantar cual antorcha. No solo vas a alumbrar, vas a quemar. Bien, sé que algunos de ustedes ya están enojados en los comentarios. Tengan paciencia, no se enojen, nada más escuchen, analicen y traten de ver estas imágenes de la mejor manera, tranquilos, para que puedan ver todos los detalles. No sé si usted alcanzó a ver los detalles, había personas tiradas en la parte detrás de ellos, a espaldas de estos dos hombres. Que estaban ahí dizque hablando en lenguas, y lo que me llamó mucho la atención es que repetía este hombre el chiribí, no sé qué quiere decir chiribí, pero bueno, le decía al otro acá, esta persona acá es Luna, y le decía yo no tengo interpretación de lenguas, y lo total, si tú no sabes, pues quién lo va a saber. Increíble todo esto que está pasando. Yo no me imagino a los apóstoles del Señor, y no, de hecho no lo miro en la iglesia en el primer siglo haciendo este tipo de actos en la adoración a Dios. No lo encuentro en la escritura. Hay otra cosa interesante que parece que en este video hay dos cosas interesantes. Uno, el supuesto hablar en lenguas. Dos, personas tiradas en la parte de atrás. No sabemos por qué estaban en el piso, acostados en el piso. Se movían de un lado a otro, no sé si puso atención. Y tres, lo que ellos llaman también la risa del Espíritu Santo, la risa santa, ¿verdad? También cosas que decimos, bueno, ¿de dónde sacan todo esto? ¿Dónde está la autorización bíblica para estas cosas? Y no los encontramos. Es ahí la comparación. Cuando decimos en estas clases, en estos videos, esto es lo que se hace. ¿Y dónde está? No dice la Biblia nada de esto.
inmediatamente dicen, no, es que usted está juzgando, es que usted es un extremista, usted es un fariseo, usted... Y nos empiezan a decir de nombres y de apodos simplemente por cuestionar una práctica que ellos están haciendo. Si no hubiera problemas, si fuera autorizada bíblicamente, con toda tranquilidad, simplemente dirían, mire, aquí está, a esto se refieren estos pasajes. ¿Ok? Y podríamos hablar de una manera civilizada, pero ¿por qué se cae en el enojo? Porque no hay autorización bíblica para ello. Vamos al siguiente video. En el siguiente video me llama todavía más la atención porque si usted ponga atención a lo que dice este hombre que se llama el apóstol Maldonado. Primero empezaron diciendo que el don de lenguas era como el de Hechos 2, cuando el Espíritu Santo caía sobre ellos y ellos inmediatamente comenzaban a hablar en lenguas. O sea, no tenían que practicarlo, no tenían que perfeccionarlo, simplemente comenzaban a hablar en lenguas. Ok, ahora ya ha cambiado la idea. Ahora este apóstol Maldonado está enseñando a la iglesia a orar en lenguas, o hablar en lenguas más bien, hablar en lenguas. Y los pucha a hablar en lenguas y le dice que tienen que hablar más de una lengua, que si no lo hacen, algo malo está con ellos, no están bien delante de Dios y tienen que hablar en lenguas, ¿verdad? Tenía otro video, pero no voy a poner porque van a ser después muchos videos. Otro video que me llamó mucho la atención de este otro hombre llamado Benny Hinn, donde está una mujer tirada en el piso y la mujer empieza a hacer como quejándose, ¿verdad? Y dice Benny Hinn, oh, está hablando en lenguas, ¿verdad? Increíble. Ya quejarse es hablar en lenguas para ellos. Pero ponga atención, ahora ya el Espíritu Santo no te da la lengua, ahora tienes que practicarla que te salga. Tienes que practicar los sonidos, tienes que hacerlo desde las entrañas, dice él, desde el interior. Y me llamó la atención para poderlos ver. También van a aparecer una serie de videos de una clase también de una persona que habló de esto de las lenguas al inicio. Él no está practicando, él no cree en las lenguas, pero imita lo que ellos hacen y van a ver que no hay ninguna diferencia. Luego vamos a ver el apóstol Maldonado. Luego después una mujer hablando en lenguas, supuestamente. Y finalmente, lo más triste de todo, por hacer estas cosas que no están autorizadas por Dios, se ha llegado hasta el punto de que los programas de televisión, como programas de caricaturas y de sátira y todo esto, se burlan de ellos y del hablar en lenguas. Pero otra vez es por no ir y apegarse a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos al siguiente video. Y pongamos atención. Balakal kalshi hikal pilikil kal telepal tirikin mei haish haish kalakata kata kidi boy halikal bish hai polikin de empieza la shito ratase etarabashe terrebaka y le sale de adentro, pero empieza a hacerlo ahora, no esperes de ir a su casa. Shalaburushita Atarabashe Rebaka Shirebaka Torrebeshita Roboshiraba Yerabashe Terebaka. The Spirit Oraye Sio Trumandeka Branda Si. Óigase nueva lengua, óigase a propósito de adentro del estómago. No salen de la mente, salen del estómago. ¿Qué lengua nueva está hablando? No rabasanda. Triatumandete, trotostiaduma, trito. My God, se me paran los pelos acá. Y lo más terrible es que yo veo a muchos de ustedes con la boca cerrada. Por eso es que tu matrimonio no da solución. Por eso tienes el mismo problema. Nunca empujas en el espíritu. Empuja en el espíritu. Aprojoto hoker. Por eso tu vida espiritual está estancada hasta que empuje. Empuja. Urra ate atuma andu. Eprejeto horra. Herra prerentan. Oye rebacato show. Erebroto silatuma. Preto hambre. Oye rebashe broto. Yo brejata sherebakota. Yerebeshete rebakata. Ella rebe. Los que están atrás no los oigo. Lenguas nuevas. Si estás diciendo la misma, estás estancado.
Te abutro a ti te sileto mandre hondo. Hambre, bypass reason. Pasa la razón, pásala. Pasa la razón, pasa. Pasa la razón. Empieza a orar. Empieza lenguas de guerra, sale. Empieza bypass reason. Bypass reason. Pasa la razón, pásala. Opre atongro tosita rabaca. Padre orita tosto. Ishakita roba baba baba stokita maman shandale mekia baban sotuki nena nayakia. Ishoku tu nietu shone nanan suiki niamande. Mando toata la mazoka. Oh abando tu ni mansa. Oh que te mando tu ni manaya. Yeman sheki tasto totakata la sokia tu ni amanso tu ribiraya. Amicho soy yo, Camiolo Cospiarama Castai Talaramba. Habla en lengua desconocida. Estate quieto, Seymour. Señor, esta ciudad puede haberte dado la espalda, pero no los Flanders. Donde estemos tendrás tu iglesia. ¿Están conmigo, hijos? Hablan en lenguas, qué lindos niños. Bien, ¿qué vemos hasta aquí? En el ejemplo primero que vimos de Cas Luna, luego en el siguiente ejemplo del apóstol Maldonado. Si usted puso atención, hay siempre los mismos factores involucrados a la hora de que las personas empiezan a hablar en lenguas, ¿verdad? Primero, la repetición. Les repiten mucho lo mismo. Repiten constantemente las cosas para impactar la mente, para sugestionar a las personas, para sugestionarlas. La repetición es constante de una misma frase. Si usted puso atención, hay frases constantes que se repiten para provocar sugestión en las personas. Número 2, ¿qué más ayuda en la sugestión de las personas? La música. Si se puso atención, siempre hay una música tratando de sugestionar, y junto con el mensaje que están dando, con las palabras que están repitiendo. Entonces, música no falta, repetición no falta. Luego viene la euforia y el emocionalismo, ¿verdad? El tocar las emociones de las personas, el hacer que las personas lloren, rían, griten, ya sea la risa como Cas Luna, o ya sea la euforia como el apóstol Maldonado. Y le repite constantemente: quite eso de su mente, quite los límites, usted puede hablar en lenguas. Y lo que me llamó mucho la atención en las frases que usa, dice que el don de lengua sale del estómago, sale del estómago de adentro. Y que si usted no habla en lenguas, por no hablar en lenguas es por lo que usted tiene muchos problemas en su vida, por no hablar en lenguas. Por no hablar en lenguas tiene problemas en su vida. Necesita hablar en lenguas. Tiene que hablar en lenguas. Es lo que está constantemente diciéndole a toda su membresía en este corto video que vimos. Entonces, vemos algo ahí como un patrón. Música, sugestión, ¿verdad? Emocionalismo, para tratar de manipular las emociones y el rechazo de la persona, ¿verdad? Quitar ese límite en la persona para que la persona pueda dejarse manipular por ellos. Obviamente, cuando los apóstoles recibieron este don del Espíritu Santo para hablar en lenguas, no había música, no había escándalo, no había un hombre repitiendo: que salga de tus entrañas, quítate eso de tu mente, hazlo a un lado. Por eso te pasan mal las cosas en tu vida, por eso te va mal, porque te resistes, ¿verdad? Porque no quieres hablar en lengua. No vemos nada de eso en las Escrituras. Ni diciéndoles: practiquen, háganlo, párense, griten. No lo encontramos. ¿Sabe cuál es lo que más preocupación me causó en todo esto? Lo que más me preocupó es que muchas de estas cosas que se realizan en estos grupos pentecostales tienen mucha similitud con algunas corrientes de hechicería, de vudú, de ocultismo. Hay muchos rituales donde los brujos que practican esos hechizos entran en un cierto trance y empiezan a hablar en lenguas también ellos. También las personas hacen que las personas se caigan al piso y se sacudan en el piso. Pero obviamente no están adorando a Dios. Están en un ritual
prohibido de parte de Dios. Las personas se caen al piso. También interesante. Estos brujos hacen lo mismo que hacen estos supuestos apóstoles, que hacen su mano así y tumban a todas las personas que están retirados de ellos y caen al piso. Ellos también lo hacen. Los brujos. Y quisiera pasarles un pequeño fragmento. Esto no le voy a pasar mucho porque no les quiero inculcar brujería ni nada de eso. Nada más para que lo podamos analizar y usted lo pueda comparar con lo que le estoy diciendo. Ponga atención nada más a este rápido video y luego ya iniciamos ahora sí con los pasajes bíblicos y vamos a la Biblia y vamos a la clase. Siete rayos, marichola, marilango, tiembratera, malongo, mama kenge, tata panza, marihuanga, licencia piluyumba, congo, munanganga, todo un día me de kentango, chataquelemba, saber consulo, sambian, pungo, mama yaya, munantoro. Diame de agüe, en sala, kembonda, jimbi, la congo, de Sarabanda, siete mundos a batalla, pidiéndole a todos los engangas de este munanzó, para que nos dé la salud, la fuerza, la tranquilidad espiritual, para que nos ampare de las enfermedades, para que nos ampare de cualquier tragedia, de cualquier hecho de sangre. En este lugar también se dan cita a los practicantes de ritos de santería, culto de origen africano. Pueden ustedes darse cuenta cuando... Charlatanes, falsos practicantes y todo tipo de comerciantes. Le puso atención, vio como uno de los hechiceros que estaba por ahí hizo esto con su mano y la otra persona que estaba enfrente de él empezó a convulsionarse, ¿verdad? A sacudirse y cayó al piso. ¿Te parece a lo que vemos en estos grupos? Tristemente sí. Tiene mucha similitud. Hablan en lenguas, ¿verdad? Las personas caen al piso sin control alguno, se sacuden de manera como si estuvieran convulsionándose. Un hombre enfrente extiende su mano y los deja caer al piso. Y vemos que esto lo practican en este tipo de rituales ocultistas y de cosas prohibidas por Dios. Entonces, ¿debería ser razón suficiente para empezar a estudiar de la palabra de Dios, saber a qué se refiere esto de las lenguas en especial? Pues sí. Debería ser un foco de alarma y decir, espérame, vamos a hacer una pausa aquí. Aquí hay algo raro. Aquí algo no está bien. Vamos a ir a estudiar las Escrituras, a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice las Escrituras en cuanto a esto. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Ok? Entonces, vamos a la primera cita que encontramos en el Nuevo Testamento en cuanto a este don de lenguas. Y lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 15. Ahora sí vamos a la Biblia. Hechos capítulo 2. Ponga atención a los detalles que le dije hace un momento. La música, la repetición, la euforia, el emocionalismo, a las frases repetidas para causar sugestión, el repetir que si tú no hablas en lenguas es por eso que tienes problemas, el que se diga que sale del estómago las lenguas, el que es necesario que todo cristiano hable en lenguas. Vamos a ver si eso se sucedió en la primera ocasión cuando Dios da este don de lenguas a los apóstoles. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 15. Acompáñenme en la lectura. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ya estudiamos en las clases previas a quién se refería esto. En el capítulo 1 nos está diciendo desde el 1, todo el capítulo 1, que eran los apóstoles. Bien, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pregunta, cuando estos hombres empezaron a hablar en lenguas, ¿sopló un viento recio? ¿Y llenó todo ese edificio donde estaban reunidos? Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sucedió esto sobre estas personas? ¿O solamente encontramos música, repetición, sugestión, euforia, emocionalismo? ¿Qué encontramos? Porque aquí dice que sucedió que si realmente es el Espíritu de Dios, tendría que soplar un viento recio, llenar la casa donde estaban sentados, no gritando, saltando y con euforia. 3. Y se tienen que aparecer lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de estas personas. Yo no las vi. No sé si usted las vio. Y he visto muchos videos de estas denominaciones y nunca he visto este viento y nunca he visto estas lenguas de fuego. ¿Ok? Versículo 4.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, quiero regresar al 4. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Tuvieron que practicar las lenguas, como lo decía el apóstol Maldonado. Practíquela, hágala, que salga del estómago. No, el Espíritu les daba que hablasen y se acabó. No les repitió un montón de palabras sugestivas, no les puso música para sugestionarlos, no los hizo sentir risa para que todos entraran en el mismo plano de la emoción, o los hizo, como el otro apóstol, ¿verdad?, sentir euforia. No, llegó sobre ellos y ellos empezaron a hablar en otras lenguas, así de sencillo. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá en Cirene, romanos aquí residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. Y luego ya empieza a decir, mas esto fue lo dicho por el profeta Joel. Ahora, esta lectura que acabamos de ver es cuando los apóstoles comienzan a hablar en lenguas. ¿Se parece a lo que vemos hoy en día? Vino el viento recio, vinieron las lenguas como de fuego, estaban sentados tranquilamente. Había música, como en este caso. Había un hombre repitiéndolos, tienen que hablar, tienen que practicar. Por eso tienen problemas en su vida, porque no hacen que estas lenguas salgan del estómago. Tiene que hacerlo, tiene que hablarlo. ¿Había cosas así? Yo no lo encuentro. Yo no lo encuentro en la narración de Hechos capítulo 2. Dígame si usted lo encuentra. Si usted encuentra algún detalle, pues háganoslo saber. Pero yo no lo encuentro. No encuentro estos detalles de decirle, quita tu resistencia, no, quita tu mente, ¿verdad? Prepárala para hablar en lenguas, quita esa restricción que tienes. Yo no lo encuentro. Yo no encuentro esas repeticiones, yo no encuentro esa música, yo no encuentro el emocionalismo, yo no encuentro la sugestión, yo no encuentro que les estuviera diciendo a alguien que hablaran de lenguas que salían del estómago, que por eso tenían problemas en su vida por no hablar lenguas. Yo no lo encuentro. No sé usted, pero yo no. Dígame dónde está, porque yo, todo esto que vimos en los videos, no lo encuentro aquí. No lo encuentro en la Biblia. Y se supone, en teoría, ¿verdad?, que debería ser del Espíritu Santo, dicen ellos, debería ser el Espíritu Santo, entonces deberían de hacer lo que el Espíritu Santo siempre ha hecho en las personas. En el caso de hablar en lenguas. ¿Por qué no sucedió? ¿Qué estaba pasando? Interesante pregunta. Iremos respondiendo con el estudio que vamos a iniciar, que estamos iniciando. Ok. Dato interesante. Dicen que ellos hablan en lenguas porque son o están llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo cae sobre ellos y son bautizados por el Espíritu Santo, entonces ellos comienzan a hablar en lenguas. Pero ya vimos que se contradicen en cierta forma porque Maldonado estaba diciendo que tienen que practicarlo. De hecho, encontré muchos videos en YouTube. Por ejemplo, entra a YouTube y póngale cómo aprender a hablar en lenguas. Y hay pentecosteses, hombres y mujeres, diciéndole cómo usted puede aprender a hablar en lenguas. Pero ¿qué no se supone que las lenguas no se aprenden? Que no se tiene que practicar, porque dice que inmediatamente cuando llegó el Espíritu en ellos, empezaron a hablar según el Espíritu les daba que hablasen. No tuvieron que practicarlo. ¿No tuvieron que ponerse a sugestionarse unos a otros con música y con palabras repetidas? No sucedió esto. Ahora, ellos dicen que esto sucede porque están llenos del Espíritu Santo. Yo le pregunto algo. ¿Jesús estaría lleno del Espíritu Santo? ¿Qué piensa usted?
Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ¿estaría lleno del Espíritu Santo? ¿Estaría el Espíritu Santo obrando con él? Dice la Escritura que el Espíritu Santo llenó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué piensa? ¿Sí o no? ¿Qué cree usted? Déjenos su comentario ahí en los mensajes que están abajo del video. Déjenos saber qué piensa. Jesús, nuestro Señor, ¿estuvo lleno del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Ellos dicen que toda persona que es llena del Espíritu Santo, la forma de darse cuenta que está lleno del Espíritu Santo es manifestándose por medio de hablar en lenguas. Esa es la argumentación de ellos. Por eso yo le hago esta pregunta. ¿Jesús estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Sí estaba lleno Jesús del Espíritu Santo o no estaba lleno Jesús del Espíritu Santo? Bueno, mi hermana María Luisa dijo que no, pero no sé si está respondiendo a otra pregunta la hermana o está respondiendo a esta pregunta que estoy haciendo. Si estaba lleno o no del Espíritu Santo. Bien, no sé, si dijo que no, pero no sé, hermana, no sé si me está respondiendo a otra pregunta. Dice mi madre que sí estaba lleno. Mi hermana dice que también que sí estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántas veces manifestó Jesús que estaba lleno del Espíritu Santo? Porque ellos dicen que para manifestar, para que las demás personas se den cuenta de que ese cristiano está lleno del Espíritu Santo, la manifestación son las lenguas. Y si Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, ¿en cuántas lenguas habló Jesús? ¿Cuántas? Jesús, ¿se narran las Escrituras que habló en lenguas desconocidas? ¿Que habló en lenguas que nunca había hablado antes? Pero estaba lleno del Espíritu Santo nuestro Señor. Vamos a ver el pasaje. Lucas capítulo 4, versículo 1. Vamos a Lucas. Para saber si Jesús estaba lleno del Espíritu Santo o no. Por mencionar un pasaje, ¿verdad? Hay otros pasajes, pero vamos a mencionar nada más uno para no otra vez con la finalidad de no extendernos tanto. Lucas capítulo 4, versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, ojo, Jesús, nuestro Señor, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Si Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, ¿cuántas veces Jesús habló en lenguas? Porque es la manifestación de que está lleno uno del Espíritu Santo. Dicen los pentecosteses que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno se manifiesta el Espíritu Santo que está dentro de uno, hablando en lenguas. Y si tú como cristiano nunca has hablado en lenguas, algo malo hay en ti. Porque todo cristiano debe experimentar el hablar en lenguas. En otras palabras, debe decir que tiene el Espíritu Santo dentro de él. Pero si Jesús, nuestro Señor, estando lleno del Espíritu Santo, nunca habló en lenguas. ¡Nunca! Muéstrenme el pasaje donde Jesús habló en lenguas. Y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¡Lleno! ¿Cómo es posible que Jesús no hablara en lenguas? ¿Cómo es posible que Jesús no mostrara a los demás que estaba lleno del Espíritu Santo? Si es la manifestación del Espíritu Santo el hablar en lenguas. No, Jesús nunca habló en lenguas. Y Jesús sí estaba lleno del Espíritu Santo. Claro que sí estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no habló en lenguas. No habló en lenguas desconocidas, ¿verdad? No encontramos ningún pasaje en la Escritura, ¿verdad?, que encontramos Jesús diciendo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Shibiribi shibiraba. ¿Dónde está eso?
¿verdad? Porque así hacen ellos cuando predican. Están hablando el mensaje en un idioma conocido. Y luego como este que mirábamos de Cas Luna, que decía Shibiribi. No sé qué es Shibiribi, pero lo repitió varias veces. O Shibiri, no sé cómo lo pronunciaba. Shibiribi o Shibiri. No veo a Jesús haciendo eso. No lo encuentro en las Escrituras. A Jesús lleno del Espíritu Santo, dando un mensaje y de repente cambiando del idioma que estaba hablando a un idioma desconocido para impactar a las personas. Yo no lo veo. No veo a Jesús llevando a sus músicos para todos lados, ¿verdad? Para sugestionar a las personas. No veo a Jesús repitiéndole, quítese eso de la mente, necesita hablar en lenguas. No lo encuentro por ningún lado. Jesús, aunque estuvo lleno del Espíritu Santo, no llevó música, no llevó sugestión, no llevó euforia, no llevó eso de repetir palabras constantemente y tiene que salir de las entrañas. No vemos a Jesús haciendo eso. Y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿De qué lengua se está hablando en Hechos capítulo 2? Volvamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, la palabra que aparece ahí en griego para lenguas es glosa, que se puede traducir como lengua, como dialecto, lenguaje o idioma. ¿Pero por qué lengua? Porque la parte de nuestro cuerpo que usamos para pronunciar o comunicarnos es nuestra lengua, ¿verdad? La lengua. Por eso se dicen lenguas, porque es la parte de nuestro cuerpo que junto con la boca, los labios y los dientes nos ayudan a pronunciar las palabras. Por eso se le llama lengua, pero no lengua del músculo que tenemos aquí adentro de nuestra boca, sino de la comunicación. Si se fijan, glosa puede ser lengua, dialecto, lenguaje o idioma. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que podemos comunicarnos, una comunicación. Cuando dice que los apóstoles hablaron en lenguas, podemos decir que hablaron dialectos, podemos decir que hablaron lenguajes, podemos decir que hablaron idiomas. En otras palabras, si usted quiere entenderlo más fácil, se pudieron comunicar. Dios siempre ha hecho todo con un orden y una lógica. Dios no es un Dios de desorden, Dios no es un Dios ilógico. En el inicio de la iglesia, solo había 12 hombres, muchos de ellos del vulgo y sin letras, como nos dice Hechos capítulo 4, que quizás el único idioma que sabían hablar era el idioma donde habían nacido ellos. ¿Cómo comunicarle la voluntad de Dios o predicarles el evangelio a todas las gentes que habían ido a Jerusalén a adorar de todas estas naciones? Si ellos no sabían otros idiomas, fue necesario una manifestación milagrosa del Espíritu Santo para ayudarles. Recuerde, en Marcos capítulo 16 dice que estos poderes del Espíritu Santo eran para ayudarles, para confirmar la palabra, para ayudarles en su tarea de llevar el evangelio a toda criatura. Por eso ellos pudieron comunicarse en otros idiomas, en otros dialectos, en otras lenguas, en otro lenguaje, otra forma de comunicarse en la cual ellos no habían nacido. Pudieron llevar el mensaje de Dios a las demás personas. Y algo que me llama mucho la atención, Hechos capítulo 2 nos dice que ellos pudieron comunicar el mensaje de Dios a las personas que estaban ahí en Jerusalén de muchas naciones diferentes. Pero Benny Hinn y todos estos pastores que dicen tener el don de lenguas, cuando van a México a predicar, si son americanos, llevan traductor. Cuando van a Filipinas, llevan un traductor que les haga la traducción al idioma de por allá, ¿verdad? Si van a Alemania o cualquier otro país que un idioma que ellos no hablan, llevan traductor. Eso sí, cuando ellos están predicando en inglés y tienen traductor, de repente se avientan sus frases en lenguas, ¿verdad? Pero ¿por qué no les predican en su idioma? Así como los apóstoles se comunicaron y les dieron el mensaje a aquellas personas que venían de otras partes. Interesante. Cuando hacemos la comparación de lo que ellos hacen con lo que... luego les traí de ese video, también lo tengo, de cómo tiene traductor en un lado de él y les está predicando él en inglés, ¿verdad? A esas personas y alguien está traduciendo. Pero pues si tienes dos de lenguas, ¿para qué quieres traductor? Háblales directamente, que el Espíritu te ayude para explicarle el mensaje de Dios a aquellas personas. Que hables ese lenguaje que tú no estudiaste nunca y que puedes comunicarte bien con ellos. ¿Para qué necesitas un traductor? Los apóstoles no necesitaron un traductor, porque el Espíritu Santo les daba qué idioma tenían que hablar.
Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. No pierda Hechos, vamos a examinar pasajes o versículos importantes de ahí de Hechos. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y no tuvieron que practicar, no tuvieron que hacer nada. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otros dialectos, a comunicarse de otra forma, según lo que ellos querían. No, ¿recuerda lo que dice el apóstol Maldonado? Practique lo que usted quiere decir. No, según el Espíritu les daba lo que hablaran. Ponga atención a los pasajes bíblicos. ¿Sabe por qué tenemos ese problema con tantas malinterpretaciones bíblicas? Porque nada más... Y comenzaron a hablar en lenguas. Y empezamos a querer hablar en lenguas. Espérate, fíjate los detalles de lo que está hablando. ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? Y estás ignorando todo lo demás que está ahí alrededor. Estaban sentados, por ejemplo, y el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ellos no se pusieron a practicarlo. Ellos no pusieron música para sugestionarse. No, el Espíritu Santo les daba lo que tenían que hablar en el momento. No se parece nada a lo que vimos en los videos que vimos hace un momento al inicio de la clase. Entonces, nada más comparemos lo que vemos en la Escritura con lo que vemos allá afuera. Sé que para muchos eso es, no, blasfemia, eso está mal, a ustedes les gusta criticar a todos. ¿Cómo vas a ver si está bien o está mal si no hace una comparación? Compare. Fíjese lo que dice la Biblia, fíjese lo que hacen afuera. Y compare. Haga una comparación, analice. No hay otra forma. Porque si nos vamos a lo que yo creo, yo pienso, pues va a haber millones de ideas diferentes. Porque yo pienso una cosa, usted va a pensar otra, y mi vecino va a pensar otra, y mi esposa otra, y mi hijo otra, y ahí nos vamos. Tenemos que ir a una misma mente, dice la Escritura en 1 Corintios, y un mismo parecer, en la misma idea de Cristo y de nuestro Dios. No es nuestra propia idea. Si vamos a nuestra propia idea, pues cada quien tendrá su propia idea y hará su propia iglesia y sus propias reglas y hará la Biblia a un lado y hará lo que él quiere. Pero no se trata de eso. Hay que hacer, como dice la Escritura. Estaban sentados, fueron llenos y empezaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos no tuvieron que practicarlo, como vimos en los videos al inicio de esta transmisión. ¿Qué más encontramos ahí? Interesante. Por eso le digo, ponga atención a los detalles. Ahora vamos al versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Yo le hago una pregunta. ¿Qué es una nación? ¿Alguna idea? ¿Qué es una nación? Pues podemos decir que Estados Unidos es una nación, Canadá es otra nación, México es otra nación. Entonces ya tenemos 3 naciones ahí. No nos vayamos al resto del mundo porque no acabamos, ¿verdad? Son muchas naciones, muchos países, si usted quiere entenderlo así. Entonces tenemos Canadá, una nación, Estados Unidos, otra nación, México, otra nación. Le hago esta pregunta. En Canadá se habla inglés y francés, pero se predomina el francés. ¿Son iguales las costumbres a las de Estados Unidos? No. En Estados Unidos se habla inglés y muchos otros idiomas. El segundo generalmente es español, pero el idioma generalmente hablado en Estados Unidos es el inglés. ¿Son iguales las costumbres de Estados Unidos a las costumbres de Canadá? Son similares, pero no son iguales. En México, muchos hablan algo de inglés y algunos otros idiomas, pero el predominante es el español. ¿Son iguales las costumbres de México a las de Estados Unidos y a las costumbres de Canadá? Obviamente no, ¿verdad? Entonces, aún en México y en los estados fronterizos de México, aunque las personas saben alguna que otra palabra o frases en inglés, no son capaces de entender un mensaje completo en el idioma inglés, ¿verdad? Muchos se quedarán, pues entendí esta palabra y esta, pero no entiendo todo. Bueno,
había judíos que venían de otras naciones y que habían sido creados en otros lugares, en otros países. Muchos de nuestros hijos que nacen en este país, en Estados Unidos, si ya la segunda o la tercera generación, ya el español no olvidaron. Muchos ya, los bisabuelitos le tienen que hablar a sus bisnietos en inglés porque pues, si le hablan español no le entienden nada, ¿verdad? No se pueden comunicar porque ya olvidaron su idioma de sus padres. Ya se acoplaron al idioma que se habla en esta nación, que es el inglés, ¿verdad? Y eso es con nuestros hijos, que son de descendencia hispana, muchos de ellos. Ahora imagínense judíos que habían vivido por años y tenían que regresar a Jerusalén a estas festividades. Ya eran generación de generación de generación. Muchos de ellos quizás ya ni sabían hablar el idioma que hablaban los judíos en esa área. Por eso necesitaban los apóstoles una ayuda. ¿Cómo me comunico si vienen personas que ya se acostumbraron al idioma, por ejemplo, de Asia, los idiomas que se hablan allá en Asia, en aquellas naciones? ¿Cómo me comunico si yo no sé hablar esos idiomas? Si usted me pidiera a mí que yo diera un sermón en inglés, no. O lo diera en chino, pues no, menos. No sé ni una sola palabra en chino. Bueno, sí, ni hao, ¿verdad? Es todo. No podría decir más, ¿verdad? Y ahí me quedaría. Ya no sabría más que decir. ¿Por qué? Porque necesitaría una ayuda. Por eso Dios ayudó a los apóstoles para que pudieran comunicarse. Hombres sin letras, hombres del vulgo, hombres sin estudio, pudieron comunicarse en otros idiomas con estas personas. Ahora, ¿cuántas naciones había? ¿Cuántos lugares diferentes o regiones venían ahí? Contémosla. Yo conté 16. No sé si se me pasó alguna. Acompáñeme a ver si se me pasó alguna. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Cuéntenlas en su casa. Cuente cuántas naciones o lugares menciona de que venían de diferentes partes. Dice el versículo 9. Partos, medos, elamitas, los que habitaban en las regiones de Mesopotamia, los que habitaban en las regiones de Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, los países asiáticos, ¿verdad? Las regiones asiáticas, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África. Entonces venían regiones de África, venían regiones de Asia, ¿verdad? Personas que venían desde Asia, desde África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Nota el versículo 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Estaban entendiendo el mensaje? Sí. Yo conté 16 regiones. ¿Cuántas contó usted? Déjame un comentario ahí. ¿Cuántas encontró usted? Según yo, fueron 16 regiones diferentes. Naciones, si usted lo quiere ver. Habla de regiones de África, habla de regiones de Egipto, habla de regiones de Asia, habla de Mesopotamia, medos, elamitas, partos, romanos, ¿verdad? Todo lo que sería parte de Europa. Sabemos que el apóstol Pablo anduvo hasta por España, cretenses, árabes. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 16 regiones, 16... Si usted quiere llamarlo así, países. Dice la hermana María Luisa que ella también contó 16. Bueno, estamos bien entonces con el número. Yo conté 16. Si alguien encuentra que me pasé alguno o me faltó alguno, háganoslo saber. Pero según yo, son 16 las regiones que conté. O las menciones que hace de lugares diferentes, ¿verdad? De donde venían estas personas a Jerusalén. ¿Ok? Bien. Entonces... estas son partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, más allá de Cirene, romanos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Por qué decimos y insistimos que eran idiomas? Bueno, número uno, porque nos dice que eran de muchas regiones diferentes, como Asia, como África, como los árabes, como Europa, como eran los romanos, ¿verdad? De diferentes regiones, diferentes idiomas, diferentes culturas donde había nacido. ¿Por qué insistimos en decir que eran idiomas? Fácil. Vayamos y miremos los versículos específicos. Hechos capítulo 2, versículo 6. Y hecho este estruendo,
se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno, ojo, cada uno de estas regiones, obviamente de estos países, les oía hablar en su ¿qué? En su propia lengua. ¿Qué quiere decir? Que cuando estos hombres hablaban decían chiviribi, chiviribi. No. Cuando estos hombres hablaban tenían su propio lenguaje. En Asia tienen su propio lenguaje. En África tienen su propio lenguaje. En las Américas tienen su propio lenguaje. En cada lugar del mundo se habla su propio lenguaje. Pero ellos dicen, les oían hablar en su propia lengua, en su propio idioma, en su propio dialecto, en su propia forma de comunicarse. No eran sonidos que no entendían nada más para, me impresionó, quién sabe qué idioma esté hablando. No, les entendían, les oían en su propia lengua. Pero hermano, sigue diciendo lengua. Bueno, vaya al 8. ¿Cómo pues? Bueno, vamos a leer el 7 también. Y estando atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? Aún usted y yo nos quedamos sorprendidos a veces. Tengo un es primo de mi mamá. Él es hijo de se me va el nombre. Tío Pedro. Ronnie se llama. Y usted lo ve y es un gringo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi tío se casó con su esposa, era americana, ¿verdad? Entonces usted lo ve y es un gringo, es un gringo, de todas las facciones de un gringo, ¿verdad? Pero y luego hablas con él, ¿qué pasó? Y que no sé qué. Y dices, wow, quien no lo conozca, que sea de México, y él tiene negocio de venta de autos, no sé si todavía lo tenga, pero imagínese que atiende un cliente ahí en su negocio de venta de autos, llega un mexicano y la apariencia total de un americano. Y de repente te empieza a hablar con el mismo acento y la misma entonación de los de México. Inmediatamente la pregunta que hacemos como hispanos es, ¿y dónde aprendiste a hablar español? ¿Por qué? Sus características las relacionamos con una persona anglosajona que solamente habla inglés. Y terminamos sorprendidos. Por eso estos hombres estaban sorprendidos. Mira, ¿no son estos de esta región? ¿No son galileos? ¿Cómo saben hablar idiomas de allá de Asia? Si viven aquí. ¿Cómo entendemos que ellos hablan en nuestro idioma? Los que vienen de África, por ejemplo, las regiones de África. Oye, ¿cómo estos hablan? Si estos no se parecen a nosotros, si ellos son diferentes, si ellos no viven allá donde vivíamos nosotros, no nacieron allá, ¿cómo saben hablar nuestro idioma? ¿Dónde lo aprendieron? Es inmediatamente lo que preguntamos, ¿o no? Y sabemos usted y yo que muchísimas personas hablan inglés y español en este país. Pero cuando oímos hablar, todavía aquí en este país, y oímos hablar a un anglosajón español sin acento, nos quedamos con el ojo cuadrado y decimos, ¿qué pasó? ¿De dónde lo aprendiste también? ¿Ah? ¿Cómo es que tú hablas español y lo hablas con los modismos que usamos nosotros? ¿Qué pasó, compadre? Y ¿cómo que, compadre? ¿Dónde aprendiste eso? Y sin acento. Bueno, por eso estaban maravillados estos hombres. ¿Cómo estos que viven aquí, que son galileos, nos hablan en nuestro idioma? ¿De dónde lo aprendieron? Dice el versículo 8. ¿Cómo pues? O sea, todavía pensando, ¿cómo es que ellos aprendieron? ¿Cómo les oímos? Ojo, ellos corroboraron que lo que estos hombres, 12 apóstoles que hablaban en lenguas, que lo que estaban diciendo eran idiomas que se entendían. Idiomas que ellos identificaban y decían, él está hablando mi idioma. ¿Cómo lo está hablando si no es de allá de donde vengo yo? ¿Cómo está hablando chino, por ejemplo, mandarín? No sé si existiría ya para entonces chino mandarín, supongo que sí. Chino mandarín, si no es de allá de China. ¿Cómo lo habla si es de aquí, de esta región? ¿Cómo lo aprendió? Dice, ¿cómo les oímos nosotros hablar cada uno de nosotros? En nuestra, note cómo lo dicen ellos, en nuestra lengua en la que hemos nacido. Ellos nacieron hablando esa lengua, escuchando esa lengua, y ahora estaban oyendo a estos hombres que hablaban esa lengua donde habían nacido. ¿Cómo es que la aprendieron? Versículo 11, si usted sigue sin creer que eran idiomas. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas
o nuestros idiomas en los que hemos nacido, les entendemos las maravillas de Dios que nos están diciendo. Entonces, eran idiomas. Muchos diríamos, pues hermano, caso cerrado, ya se entendió. Se acaba la discusión de las lenguas. No, créanme lo que no. Van a salir, no, es que están hablando lenguas angélicas. No, es que lo que hablamos son lenguas con Dios. No, es que lo que hablamos son lenguas y que no se pueden explicar con palabras humanas. Y empiezan a argumentar con otros pasajes de la Escritura que estudiaremos más adelante porque ya se me fue el tiempo y ya me regañó la computadora que son las 8. Nos quedamos ahí. Entonces, las lenguas que hablaron en Hechos 2 eran idiomas donde habían nacido esas personas. ¿Cómo pues? Ellos corroboraron que eran lenguas que ellos entendían. Yo entiendo, él está hablando el idioma donde yo nací. ¿Cómo es que sabe hablar ese idioma? ¿Cómo? ¿Por qué? Si él nunca ha estado allá, si él no se parece a mí, ¿cómo es que sabe hablar ese idioma? Interesante, ¿no? Entonces, acompáñenos la próxima clase el día de mañana y seguimos más con este tema. Por lo pronto nos vamos a quedar aquí para no extendernos más. Siga viendo estos videos y siga estudiando junto con nosotros estos temas.